Hola, hola, buenas noches. Son las 1:45 de la mañana, casi las 2 de la mañana. Soy Sebastián Izquierdo, esto es Capitalismo Revolucionario. Tenemos un contacto directo desde Venezuela, aquí con una importante activista de redes sociales y no sé si también a nivel más presencial, contra el gobierno chavista y a favor de una sociedad más libre. Preséntate. ¿Qué tal, amigos? Me llamo Javier Ardila, soy de Venezuela, pero en este momento no estoy en Venezuela, estoy en Panamá. Acá son las 11:45 p.m. y sí, soy activista por una sociedad más libre, abierta, de economía libre, con derechos individuales y capitalismo. Javier, necesito que tú que estás más al tanto, estás al lado, estás en Panamá, eso es prácticamente Venezuela y eres venezolano, vivió toda tu vida allá. Cuéntame un poco qué pasó hoy día, porque claro, todos veíamos como que claro, ganaron la Asamblea Nacional, ganó la oposición, que en realidad no era tan oposición, pero algo hacía. Y uno como que dijo, ya bien, se vienen las elecciones, el chavismo va a perder y la cosa se va a relajar. Ojo, no era lo que yo pensaba. Esto es lo que la opinión de los venezolanos acá en las calles de Chile, está lleno de venezolanos. Y yo les decía, no, yo creo que tienen para muchos años con esta cosa. Y me decían, no, si esto se va a arreglar mañana, el próximo año. Y los chilenos también, la mayoría decían, no, a Maduro no le queda nada, ya está solucionado. Cuéntanos un poco bien exactamente qué pasó y cuál es tu análisis del asunto. Bien, voy a tratar de explicar de manera simple lo que sucedió y está sucediendo. Venezuela tiene un sistema que todo el mundo conoce como socialista, pero toda la clase política, incluyendo la oposición, es socialista. Y el socialismo tiene muchas vertientes, y en Venezuela el socialismo va desde socialismo light, centroizquierda, hasta socialismo extremo comunista, y esa es la clase política de Venezuela. Ellos son actualmente la élite de Venezuela. En Venezuela no hay otra alternativa política. ¿Qué sucedió hoy? Bueno, sucedió algo muy parecido a lo que sucedió en el siglo XX con Lenin en la Unión Soviética, Lenin, cuando veía que estaba perdiendo las elecciones, pues decidió disolver la asamblea que estaba llena de mancheviques. Entonces es una historia muy parecida donde los mancheviques y bolcheviques están luchando por el poder, pero en realidad condenan al país a la misma realidad, al mismo sistema. Y obviamente la mayoría de los venezolanos desean salir rápido del chavismo. El que tenga sentido común y quiera el bien para sí mismo, pues no quiere chavismo. Pero la mayoría ignora de que en Venezuela esa oposición también tiene los mismos axiomas de gobierno que el chavismo, lo que pasa es que un poco más light, pero en sí es lo mismo. Entonces lo que pasó en Venezuela el día de hoy, además de darse a conocer ese hecho, es que se da a conocer de que Venezuela es una dictadura de manera oficial. Pero algo muy importante que quiero compartir con la audiencia es que los socialistas en su axioma, ellos plantean la abolición del Estado burgués. Según el marxismo, el Estado burgués es un Estado donde no hay división de poderes y tampoco hay democracia representativa. Entonces, en Venezuela ellos están llevando a cabo todo su ideario, no tienen excusa de poder lograr todas sus metas socialistas porque lograron destruir las grandes empresas privadas, lograron destruir el Estado que ellos llaman burgués, ya están construyendo su Estado comunista, donde la asamblea va a ser comunal, según todo lo que plantea el ideario marxista, e igual el país está en crisis, en caos. Entonces eso es un reflejo de lo que produce el socialismo. A los que abogan por el socialismo allí tienen su paraíso, donde no hay democracia representativa, donde no hay capitalismo y donde el Estado burgués ya fue abolido. Y bueno, lastimosamente Venezuela está en una calle sin retorno. Yo soy partidario de que los países no son piscina para tener fondo, la situación cada vez puede ser peor. Yo soy venezolano, pero salí de Venezuela en el 2014, ya que observé
que lastimosamente la oposición, que es élite, que es socialdemócrata y progresista, estaba llevando a Venezuela a esa realidad que estamos viendo hoy. Yo sabía que con ese juego que ellos tenían electoral, de nada más tomar cuotas de poder, porque ¿cómo roba la clase política de izquierda? La clase política socialista roba es por medio de las empresas estatales. Entonces a la izquierda, que es oposición, también le interesa tener sus cuotas de poder para robar PDVSA. Cuando uno sale de Venezuela, hay gente que le dice a uno que uno o es cobarde o que uno no quiere a su país para pelear por él. Yo peleé, yo aún peleo estando fuera allá. De hecho, soy un activista porque quiero ver a Venezuela libre. Pero la maldición de Venezuela es justamente el petróleo. Alguien en un momento dijo de que justamente en ese contexto de que uno exilia, dijo que sin tierra uno no vive completamente libre. Ok, es verdad, pero la maldición que tuvimos los venezolanos es que nacimos en una tierra donde hay mucho petróleo, pero nadie tiene propiedad privada sobre ese petróleo. El único propietario y dueño de ese petróleo es el gobierno. Así que los venezolanos nunca tuvieron petróleo, el petróleo siempre ha sido del gobierno, y el gobierno no es nada más el chavismo, el gobierno también es la MUC. Y la MUC tiene muchas cuotas de poder donde ella, por medio de las empresas estatales, hace grandes sumas de dinero. Mira, en Venezuela hay gente ahorita que está muriendo de hambre, pero también hay gente que tiene mucho dinero por medio del saqueo. Hay personas que tienen Ferraris de 200 millones de dólares. ¿Y cómo hacen toda esa fortuna? No la hacen produciendo bienes y servicios como lo hace el sistema capitalista, donde un tipo como Bill Gates hace hipermillonario, pero produciendo tecnología. No, ellos nada más se enriquecieron por medio del saqueo. Entonces, el sistema socialista es muy parecido al sistema feudal. Y esta clase opositora, que es la MUC, pues tiene una clase política que lleva en el país 60 años porque están antes de que el chavismo llegara al poder, están en el poder y siguen en el poder. Cohabitan, coexisten con el chavismo. ¿Y de qué viven ellos? Ellos viven simplemente desde el saqueo estatal. Ellos viven del saqueo de la mina de oro, del saqueo del cobalto, el saqueo del petróleo, y de eso es lo que se sostiene la clase política venezolana. O sea, son muchos intereses económicos. Entonces por eso digo que la maldición del venezolano fue nacer en un país con mucho petróleo, que nunca fue de él, siempre del gobierno. Y esas clases políticas viven de ello. Asimismo, a nivel internacional, hay gobiernos de muchos países que hacen negocios o chanchullos, como decimos en Venezuela, que es una palabra para decir cosas oscuras detrás de bastidores. En Chile chanchullo significa lo mismo, imagino que en Venezuela, en Argentina y en toda Latinoamérica significará lo mismo la palabra chanchullo. Chanchullo. Ok, bueno, entonces a nivel latinoamericano hay muchos partidos que hacen negocios con Venezuela. O sea, la clase política de muchos países latinoamericanos tiene negocios con el gobierno de Venezuela. Estoy hablando de los políticos como tal. En Colombia hay muchas caras evidentes. En todo el continente hay muchas caras de estos políticos que... Cuba recibe un montón de petróleo gratis. No, es un negocio. Cuba saquea a Venezuela prácticamente, o sea, es una tiranía donde tiene a sus cubanos como esclavos trabajando gratis prácticamente, donde la gente, los cubanos que llegaron a Venezuela se fueron para Estados Unidos, ellos escaparon de Venezuela, escaparon de Cuba, le dieron esa oportunidad y se fueron. ¿Por qué? Porque en Venezuela los mismos chavistas los esclavizaban también, les decían no puedes hablar aquí mal de Cuba y vamos a suponer, ellos ganaban del 100% que ellos ganaran, el 70% se los quitaba el Estado cubano. Pero aparte de Cuba, que es el caso más evidente, también está el caso de Brasil, donde Lula da Silva tenía negocios con el gobierno de Venezuela, y eso ahorita salió a la luz, y por eso Lula está metido en un problema también, aparte de lo de Odebrecht, y así toda la izquierda latinoamericana, de alguna manera, financiada por el socialismo de Venezuela. Mira, hay una clara correlación que cualquiera puede ver entre la llegada de Chávez al poder y el resurgimiento mundial de la izquierda, que estaba desaparecida. El Partido Comunista en Chile eran dos gatos y ahora son una fuerza política súper importante, y eso se involucró por medio de propaganda, por medio de actividades y cosas que fueron financiadas
En Chile nosotros hemos visto cómo los petrodólares han izquierdizado este país, cómo han financiado las guerrillas en el sur, de los indígenas, entre otras cosas, y eso han sido petrodólares venezolanos. Todos sabemos cómo el dinero del petróleo venezolano se ha ido más a exportar la revolución que a solucionarle los problemas a los venezolanos. Ahora, yo recuerdo que tú me dijiste ese mismo año 2014, tú me dijiste a mí que los libertarios y los capitalistas estamos llamados a ser profetas, a decirle a la gente lo que va a pasar. Que estamos ahí diciéndole, va a haber cola, y la gente, no va a haber cola, sí va a haber, y después están las colas, te lo dije, ahora va a ser una dictadura, después de todo lo dije, y la gente, no, ¿cómo va a ser dictadura? ¿Qué es lo que te pasa? No sé qué te crees, tú me contaste eso, me acuerdo que me dijiste eso hace ya 3 años. Yo te digo que no, ni siquiera pasa por los libertarios. Cuando yo les digo a mis amigos liberales, a mis amigos capitalistas, a mis amigos libertarios, que si Chile sigue culturalmente, porque todavía tenemos un sistema medianamente capitalista, pero si seguimos culturalmente por el camino que estamos yendo, vamos a terminar igual que Venezuela, y mis amigos liberales me dicen, no, falta mucho para eso, y yo creo que en menos de 10 años no la hacen, si es que no hacemos resistencia. En este momento, con respecto a, tú estás informado probablemente más que yo o más que cualquiera, que todos los que puede contactar, porque estaba tratando de contactar a alguien desesperadamente, me fue súper imposible contactar a alguien de Venezuela. Las personas que conozco allá no querían hablar, estaban muertos de miedo, y las personas que vienen recién llegando, que están acá en Chile, no tenían tiempo, no sé qué, estoy en el trabajo, no sé qué. Entonces, te quiero preguntar, la situación esta de comer de la basura y todas estas cosas que hemos estado viendo ya, que son como que la gente mata a las mascotas y todo eso, ¿son en realidad fotos escandalosas para aumentar el tema, o realmente es algo cotidiano y común y corriente hoy en día allá? Ok, bien, mira, quiero decir varias cosas, ¿no? De todo lo que comentó. Yo en el 2014 justamente le había dicho a los venezolanos que estaban hablando desde el 2014, la MUC estaba hablando de las elecciones a la asamblea y todo esto, y el 2015 lo vendieron como el gran logro. Yo les advertí, les dije, ellos simplemente entregaron esa cuota de poder porque saben que la van a disolver. Igual van a hacer con las gobernaciones en la alcaldía. Y sí, un liberal debe ser profeta. ¿Por qué debemos ser profetas? Porque por naturaleza todo ser humano desea libertad. La libertad es la esencia de la vida. Es más, sin libertad no hay desarrollo económico. La economía, porque no existe el concepto nuestra, sino la economía, nace a partir de la libertad individual. Y el ejemplo está en Venezuela. No se desarrolla la economía porque no hay libertad para el individuo para desarrollarse y poder vivir su propia vida. Y yo tuve una experiencia personal el año pasado, tuve que retornar a Venezuela porque no sé si han escuchado de que en Venezuela actualmente los pasaportes no los están renovando fuera del país, y en fin, eso hay una mafia en Venezuela para poder entregar pasaportes. Es decir, ellos están cerrando la Dame un segundo. ¿Esto está de alguna forma relacionado con este embajador de Venezuela en Irán que estaba dando pasaportes falsos de venezolanos a terroristas iraníes para que vayan a Europa? Sí, eso es verdad, y ya lo vamos a tocar también, pero voy a explicar primero lo que comentó antes ahorita esto, porque también es verdad. Voy a explicar desde mi experiencia. Hace poco fui a Venezuela y estuve en Caracas. Yo soy de una ciudad que se llama Mérida, es una ciudad andina muy parecida a algunas ciudades de Chile, porque es Andes, es parte de la cordillera. Yo soy de esa ciudad y me tocó quedarme en Caracas. Caracas es la capital y Caracas es la ciudad más grande, ella sola puede tener como 20 millones de habitantes, y es el caos, es ver el apocalipsis zombie. O sea, Caracas, nada más cuando uno se baja del aeropuerto y va subiendo por La Guaira a Caracas, es una montaña que uno sube para llegar al valle, que es Caracas. Usted ve las casas, y yo lloraba porque las casas están deterioradas,
paredes de casas llenas de raíces de plantas que reventaron, sin pintura, basura en la calle, niños y franela corriendo por ahí, sin interiores, flacos. O sea, la situación es, a simple vista es muy deprimente. O sea, no es posible que un país en el siglo XXI y en América, porque somos americanos porque no quisimos ser esclavos de los reyes europeos, y nuestros padres, nuestros abuelos, tatarabuelos escaparon de esos tiranos para buscar libertad, esté viviendo una tiranía, ¿no? Y es real. Es más, te voy a contar varias experiencias. La primera es que donde me quedé, siempre frente a esa residencia colocaban basura, y había gente que a ciertas horas siempre iba a buscar basura para tratar de encontrar alimento. Y le estoy hablando de personas de mi edad, que no tienen problemas de drogadicción, que no tienen problemas psicológicos, son personas que simplemente no tienen la capacidad para adquirir alimentos debido a la condición del sistema económico en el que viven. Y además de eso, otra cosa que se está viendo ahorita mucho en Venezuela es mucha prostitución. Luego de las 7 de la noche uno pasaba por una esquina y veía, por lo menos en Caracas, muchas personas prostituyéndose. Y me da dolor porque son personas que nacieron contemporáneas conmigo y ahora están viviendo eso para sobrevivir. Lo traigo a cotación, algo que también pasó en Alemania, luego que Alemania fue comunista, las putas de Europa eran las alemanas. Pero es curioso, pero esa es la realidad de la historia y la realidad de la humanidad. Lastimosamente sí está pasando. Los venezolanos son personas que en realidad no merecen esto, porque son personas muy dadas, muy abiertas. Nosotros somos personas que tratamos de entablar de inmediato comunicación, ser amigables, pero lastimosamente los culpables de esto son la generación que hoy tiene 60 años, 70 años, esa generación que veía a Cuba como lo máximo, a Allende como lo máximo, y toda la izquierda como lo máximo, llegó a lograr su panacea con Chávez, y los que pagaron los platos rotos son mi generación, porque mucho de eso ya se está muriendo, y es mi generación, y mis hijos, aunque yo todavía no tengo, pero es decir, los hijos de esta generación los que también van a sufrir las consecuencias. Ahora bien, volviendo al punto de lo que usted me comentó sobre Tarek El Aissami, es cierto, mira, Tarek El Aissami es sobrino del vicepresidente de Siria, ¿sí? El régimen sirio es un régimen, un estado islámico chiita. Hay dos estados islámicos ahorita en el mundo. Está el estado islámico sunita y está el estado islámico chiita. La cúpula del estado islámico chiita queda en Irán. La cúpula del estado islámico sunita queda, si no me equivoco, por la parte de los Emiratos Árabes, por esa zona. Arabia Saudita. Arabia Saudita. Sí, ahora mira, ve. Arabia Saudita. Los iraníes financian Al-Qaeda, no a ISIS, sino a Al-Qaeda. Mientras que los Emiratos Árabes financian a ISIS. Pero ambos, tanto ISIS como Al-Qaeda, son estados islámicos, es decir, que son ejércitos de un gobierno religioso que te puede matar por simplemente pensar distinto al Islam. Es un estado islámico. Nosotros actualmente vivimos en estados laicos, pero si nosotros viviéramos un estado cristiano, lastimosamente el Estado usaría su violencia para matar a los que no son cristianos. Por eso los liberales planteamos en el siglo XVII, XVI de que el Estado fuera laico, y logramos ese progreso humano, que es de nosotros, no es de la izquierda, y entonces, ¿me ve? Sí. Mira, okay. No nos desviemos, que estamos yéndonos por la rama. Quería volver como al centro. Latinoamérica sabemos lo que es un Estado religioso porque todos fuimos parte del Imperio Católico, y en el Imperio Católico se podía ser solamente católico. Pero yo me refería a esto que pasó en Irán, donde el embajador venezolano en la República Islámica de Irán recibía
le hacía pasaporte venezolano y clases de español a los terroristas iraníes para que viajen a Europa y a Estados Unidos a planificar los atentados. Sí, sí, eso es cierto, por eso estaba dando la introducción. El Estado sirio y el punto es que un trabajador de la embajada se da cuenta, da aviso al gobierno en Caracas, y el gobierno en Caracas, en lugar de solucionar la situación, lo deja sin trabajo al funcionario que dio aviso de la situación que estaba sucediendo. Sí, mira, de hecho sobre ese tema en Inglaterra encontraron varios pasaportes en manos de terroristas de Al Qaeda con pasaporte venezolano, ¿sí? Y eso es porque justamente este tipo que es sobrino del vicepresidente de Siria es el que hizo de que Chávez se casara con el Estado Islámico iraní, que es el Estado chiita. En Venezuela ahorita están llegando muchos chiitas. Ahora, mira, a ver, ¿por qué pasa esto? Porque cuando Chávez llega al poder, Chávez necesitaba hacer alianzas internacionales y la primera que hace es con esta gente por medio de Tarek El Aissami. Y Chávez en un momento dijo hasta en vivo en cadena nacional que él maldecía el Estado de Israel y de ahí nacen historias de que Chávez se muere porque maldijo el Estado de Israel. Bueno, esas leyendas existen. Pero lo cierto es que Chávez, para complacer a los iraníes y a los sirios, se declara enemigo de Israel. Entonces, en Venezuela, mira, Venezuela usó su banco central para lavar dinero de los grupos terroristas islámicos. Entonces, los que abogan por un banco central para decir que eso evita el lavado de dinero es bullshit, es mentira, porque los estados centrales son los más corruptos, los bancos centrales son los más corruptos del mundo. Y todo este dinero que pasaba por PDVSA y se lavaba con el Banco Central, eso era para legitimar los capitales con los que se financiaban estos grupos terroristas de Al Qaeda. De hecho, en Venezuela, Al Qaeda, usted lo puede buscar en internet y puede buscar hasta a los grupos Facebook que tienen y todo. En Venezuela, Al Qaeda está. En Venezuela hay grupos de Al Qaeda que son células pequeñas, pero están. Y se sabe por documentales e información que ha salido de que en Venezuela estos grupos tienen centros de entrenamiento en la sabana. Vi un documental español del año 2006, 2007, algo así, en el que mostraban cómo en Venezuela estaba Hamas, me acuerdo, no Al Qaeda, decían Hamas. Sí. Que es un grupo terrorista también, y que tenía su base en Venezuela y campos de entrenamiento, campos de tiro, iban con ametralladoras por la vida en Venezuela, tranquilo, normal, porque tenían el beneplácito del régimen, y algunos prófugos, asesinos que participaron como sicarios y como terroristas en ETA, que estaban también siendo protegidos por Chávez. Decía Fernando Díaz Villanueva en el podcast de hoy día, que lo estaba escuchando justo recién antes de iniciar esta transmisión, que Venezuela no se está convirtiendo en una Cuba, sino en un Congo. ¿Qué opinas tú de eso? Para mí Venezuela actualmente es algo peor a Cuba, porque los cubanos actualmente no tienen la escasez que tiene Venezuela. Y Venezuela es peor que Cuba porque Venezuela, teniendo más recursos que Cuba, teniendo mejores extensiones de terreno que Cuba, teniendo mejores fuentes de agua, no tiene alimento. Y entonces ahí se demuestra que el socialismo no funciona. ¿Por qué? Porque no es que la gente no quiera trabajar, el venezolano que emigra a trabajar, sino es porque no hay libertad para poder trabajar. ¿Cómo tú puedes producir alimentos en un sistema que controla el inventario de entrada y salida? ¿No? Trabajan tanto, escúchame. Escúchame un poco. Los venezolanos trabajan tanto que es imposible pillarlos. Acá en Chile está lleno de venezolanos, y cuando tú quieres salir con una venezolana, no, estoy en el trabajo. Cuando tú quieres juntarte con un amigo venezolano, estoy en el trabajo. Están todo el día en el trabajo, trabajan todo el tiempo. Es impresionante la forma de trabajar de esta gente, porque yo trabajo y la gente que conozco trabaja, pero tiene tiempo para hacer otra cosa, ¿no? Los venezolanos y las venezolanas están siempre
encerrados en el trabajo. Impresionante. Sí, sí, así es. De hecho, bueno, me no tomé habíamos visto eso antes. para Chile es un país que recibe muchos inmigrantes, porque es el país más rico de la región. Y no habíamos visto eso antes, ni con los peruanos, ni con los ecuatorianos, ni con los colombianos, ni con los haitianos. Esta gente está vuelta loca por trabajar, o sea, es lo que más hacen. Bueno, personalmente, por medio de esta vida, le doy gracias a los chilenos por recibir a los venezolanos. Y si algún venezolano hace alguna cagada, les pido disculpas como venezolano, no todos son así. Pero le doy gracias a los chilenos por eso. Pero bueno, volviendo al tema sobre lo que pasó ahorita con la Asamblea Nacional, bueno, pasó lo que tenía que pasar, que es que simplemente el juego que había entre la misma izquierda se tenía que acabar. Los comunistas ya tomaron todo el control y ellos no van a permitir ahorita más cuotas de poder a los que quieren poder. Lo que sí debe tener claro la comunidad internacional y los venezolanos es que la MUD no representa realmente una oposición al socialismo y al sistema que oprime Venezuela, sino es nada más una guerra por poder. Venezuela necesita realmente una nueva oposición. La única persona en Venezuela que está haciendo un buen trabajo, y yo que soy muy crítico, lo reconozco, es María Corina Machado. Ella se desligó de la MUD, se separó de ellos y decidió llamar a las personas a la rebelión civil, al axioma pacífico que explica Gene Sharp en sus libros, que eso es abierto, que es simplemente desobedecer a la tiranía y pedir a la ayuda internacional ayuda, a la comunidad internacional ayuda. Y creo que eso es muy importante porque, mira, el problema de Venezuela afecta a todo el continente, ¿sí? Lo afecta a todo el continente. Yo veo esto como un gran edificio y ciertamente cada apartamento es privado, pero hay una propiedad común y la propiedad común aquí en el edificio que es el ascensor, las áreas verdes y eso, bueno, así es el continente y lo de Venezuela perjudica a todos los países. Primero porque la ola migratoria es muy grande. Segundo, porque si el socialismo sigue en el poder, ellos van a financiar a grupos de extrema izquierda en cada país, porque el socialismo es hegemónico, ellos buscan expandirse. Y además que probablemente Venezuela vaya a un holodomor, ¿sí? Ya hay gente que se está muriendo de hambre, en las cárceles los están dejando morir de hambre, en hospitales se están muriendo de hambre, niños se han muerto de hambre ya, ancianos también. Siempre esta situación golpea primero a los más débiles, a los que menos tienen posibilidades de defenderse, pero se va a expandir poco a poco. De hecho, yo personalmente a mi familia le he estado apoyando para que poco a poco vayan saliendo del país porque yo sé lo que va a pasar. Claro, y te decía que más que un socialismo como Corea del Norte o Cuba, esto más parece un desastre africano, es decir, no solamente es el socialismo, que ya es terrible, ya es tiránico y ya es miserable, es un socialismo además desastroso, porque ni siquiera han sabido tener el control y verdaderamente el poder como un Estado, así como podríamos decir como el socialismo, no sé, de Honecker o de Stalin o de Kim Il-sung o de Fidel Castro. No, este ha sido una especie de desastre africano, yo digo, como un desastre africano, donde la violencia está en las calles, el gobierno, porque no, o sea, un amigo para convengamos que vivir en el socialismo de Corea del Norte es terrible, pero no vas caminando por la calle con miedo a que te mate un delincuente. Sabes que si lloras lo suficiente frente a la estatua del líder, no te pasa nada, ¿no es cierto? Digamos que es un socialismo tranquilo. Eres esclavo, no eres libre, eres pobre, eres miserable, pero estás tranquilo hasta cierto punto. En Venezuela no es así, en Venezuela es más africano, digo yo, como esto de pandillas y matanzas. Entonces, no sé si estás de acuerdo conmigo, que parece más un fenómeno africano que un fenómeno occidental. De hecho, un buen amigo panameño me explicó el concepto y creo que encaja a la perfección. Venezuela es la fusión de Cuba y Haití. Eso es Venezuela.
¿sí? La Claro. fusión de actualmente, o sea, o escasez, tiranía, pero mucha delincuencia y caos y todo ese desastre. Y bueno, un paréntesis, ya que menciona lo de África, mucha gente tiene lástima por lo que pasa en África, pero pocos ignoran de que África es así porque tiene tiranos socialistas gobernándolo, no porque no tengan recursos o algo así. Pero bueno, ya, volviendo al tema. Sí, lo de Venezuela, sí, la delincuencia está muy desatada. La delincuencia está en Venezuela desde los años 60, con esa naturaleza, y con el chavismo se potencia más porque el chavismo gobierna con la delincuencia. Hay algo que en Venezuela se llaman los colectivos. Los colectivos son los Tupamaros, es un grupo de colectivos que hay allá, Piedritas, otro. Bueno, ellos tienen muchos nombres y estos colectivos tienen armas dadas por el Estado. Lo curioso es que Chávez aplicó una ley de desarme en el año 2012. Ojo, que esa ley de desarme la firmó fue la oposición. Imagina, la oposición llamó a desarmar la población. Entonces ellos desarmaron a los empresarios, a los comerciantes, a todas las personas que tenían las armas para su legítima defensa, y armaron a los colectivos. Y los colectivos, pues en estos días está viendo unos videos de Caracas de que la gente salió a protestar hace unas 3 noches y llegaron los colectivos armados a disparar a los edificios. Entonces estos colectivos que tienen cuotas de gobierno llegaron a un punto de tener tanto gobierno en algunas zonas como colectivos, porque se llaman líderes de izquierda, que empezaron a tener rivalidad con el gobierno por más poder. Eso está pasando. Los colectivos fueron los que realizaron los primeros asesinatos durante el año 2014, ¿cierto? Los colectivos de antes habían asesinado personas, pero se hizo más evidente eso porque cuando salimos, porque yo estaba en ese grupo, todos los estudiantes a protestar en el año 2014, los colectivos mataron a varios, mataron como a 30 estudiantes, y entre esos los más emblemáticos está el caso de Basilda Costa y otro que se llama Robert, que se me olvidó el apellido de él. Son los casos más emblemáticos de cómo los colectivos mataron a estudiantes. Pero yo recuerdo la noche en la que matan a Leopoldo López. O sea, que encarcelan a Leopoldo López. La noche, fue un día, y ese mismo día en la noche sale mucha gente a protestar. Y recuerdo el primer video que se viraliza, que se ve en todo el mundo, que que están como en una calle, y hay unos como con cacerola, y de pronto se bajan de unas motos unos tipos con Kalashnikov, AK-47, y de repente, pum, caen con la cabeza como reventada. Y eso fue como cuando todos nos dimos cuenta, cresta. Porque para todos nosotros, claro, Venezuela era un gobierno malo, la gente pasaba hambre, no se iban nunca del poder, pero más que eso, no habíamos entendido el nivel de brutalidad al que llegaba el asunto. Después, allí yo me enteré que existían los colectivos, que andaban en moto, que tenían una ametralladora, pero que no eran oficialmente del gobierno, sino que eran como oficialmente del partido, eran del PSUV. ¿Estoy en lo correcto? Sí, así es. El que cayó ese día en ese video es Basilda Costa. Fue ese joven, y bueno, eso fue un hecho muy lamentable, pero eso fue común durante esas protestas. De hecho, a mí por experiencia, yo vi cuando los colectivos sacaron armas y en una protesta en la que yo estaba y me apuntaron. Entonces ya eso es una medida de coacción que ellos tienen, y eso es algo que usa el socialismo. Recuerda que los soviéticos tenían las gulag y los nazis tenían las camisas pardas, y los cubanos tienen las RR, creo que se llaman así. Los socialistas gobiernan de esa manera, y mientras más poder tienen, más impunemente lo hacen. Es muy común que los socialistas hagan eso. De hecho, te voy a decir algo: si usted ve en su universidad, pues lo más seguro, jóvenes de izquierda que tiran piedra y están armados y se organizan, bueno, el día que llega un gobierno de izquierda con mucho poder y que sea impune, esos jóvenes están apuntando con un arma. Porque eso es un pequeño ensayo del poder que puede haber realmente un Estado comunista. O sea, hace
un mes, un poco menos de un mes, hace 4 semanas iba por la calle con mi remera de Capitalismo Revolucionario, 2 de la mañana, un barrio relativamente acomodado, de gente acomodada, y 4 chicos me comienzan a gritar, capitalismo revolucionario, te vamos a fusilar, viva Chávez, viva Fidel, te vamos a fusilar, que te vamos a fusilar, que te vamos a fusilar, que te vamos a fusilar. Eran unos chilenos de clase media alta, de acomodados, gente rica, comunistas, que me amenazaban así descaradamente. Cuando lleguemos al poder, lo primero que vamos a hacer va a ser fusilarte a ti, capitalismo revolucionario. Así que no... Yo obviamente les grité, vengan ya, pues a ver, peleamos al tiro, ¿ah? ¿Qué fusilar? Agarrémonos a combo, y no lo quisieron. Pero el punto es que hay de verdad una fantasía romántica, ellos creen que es algo bonito, como una cosa maravillosa a la que aspira a la vida, que es como tener un gobierno de extrema izquierda, montar a la gente con armas y ponerse a matar personas. Ellos aspiran como quien aspira a ser músico famoso o un héroe de la NASA o un cantante o un bombero que salva vidas o presidente. Ellos aspiran a matar gente con metralleta y es como una cosa así deschavetada, verdaderamente enferma de la cabeza, ¿no? Había mucho de eso antes de que ganara Chávez. ¿Tú veías de eso, gente así claro. en Venezuela? ¿Sí? Sí, así es. La izquierda es así. El ideario socialista y comunista es un dogma. Y todo dogma tiende a ser tirano por naturaleza. Él no comprende la individualidad ni el debate de ideas. Mucho menos va a respetar la oposición al dogma. Entonces, en Venezuela era muy común eso. En Venezuela era común, Chávez hacía algo siempre, era levantar los puños y pegar los brazos, y luego sacó ese lema que decía patria, socialismo, muerte. Bueno, a la final murió él, ¿no? Pero en sí, ellos, el socialismo es así. De hecho, el mismo Marx plantea en su tesis de que los proletarios tienen el camino es la revolución, ¿no? Porque según Marx, el verdadero Marx, no el que habla en esto, era que la revolución se conseguía por medio de las armas, no por medio de la democracia, como sería el socialismo del siglo XXI. Porque al final Chávez llega al poder no por hablar de socialismo, Chávez llega al poder por disfrazarse de derecha, hablando de eliminar ministerios, reducir la corrupción de los funcionarios públicos, eliminando gente de nómina. La gente quería eso. Y después a los 2 años Chávez se quita la careta y todo lo demás. El socialismo es un ideario que no va a poder llegar de manera sincera al poder. Ellos, para poder llegar de progresismo o mucho populismo, pero ellos por naturaleza son totalitarios y la gente le tiene pánico a la tiranía. Siempre hay unos locos por allí que sean muy fanáticos de la izquierda y esa es la gente que llega al poder, tiene el perfil psicológico que tuvo Goebbels para el nazismo, pues no les importa nada más el dogma y a la final se vuelven animales. Y eso es lo que produce un dogma y lastimosamente tienen que entender que el socialismo es un dogma, es algo contra la naturaleza, es algo irracional y no se puede aplicar. Y donde se aplica genera crisis y miserias humanas. Ningún país es perfecto. Yo sé que Chile tiene muchos problemas porque somos seres humanos los que vivimos en ellos, pero hay mejores maneras de solucionar los problemas que con más problemas, y el socialismo es un gran problema. Mi consejo para los chilenos es que valoren el país que tienen un país bendito, ¿sí? No se comparen con Europa, por favor. El problema de nosotros los latinoamericanos, y ojo, fue problema de los venezolanos también, que decían, los mismos venezolanos decían, nuestro país es una porquería, y en todos los países de Latinoamérica donde me he encontrado nacionales dicen lo mismo de su país. Y cuando los venezolanos emigramos decimos, vaya, lo que perdí un gran país. Valoren su país y mejoren su país, pero no, ni sigan el modelo cubano, ni el venezolano, ni el europeo, sigan mejorando lo que ustedes hoy tienen, que los han hecho ser lo que son. Cuando a un país llegan muchos migrantes, no es porque el país está mal, sino está bien, es un buen síntoma, no es malo, y si lo están haciendo bien, sigan mejorando esa vía.
sobre un punto especial para Chile que luego podemos tratar en otro video. Es que yo me estoy dando cuenta de que Chile está siendo atacado por la OCDE y me gustaría más adelante explicarle a los chilenos qué es la OCDE y qué le puede hacer la OCDE a Chile si le sigue haciendo caso a la OCDE. Pero bueno, eso sería otro tema. Yo creo que Chile tiene que salir de la OCDE arrancando, porque la OCDE está tratando de imponerle a Chile un régimen fiscal propio de países súper desarrollados, y Chile es un país pobre todavía, no digamos pobre como Haití o Venezuela o Bolivia, pero pobre, todavía no somos un país que puede darse esos lujos que la OCDE nos exige que nos demos como si fueran derechos humanos, y al final podemos quedar en bancarrota por empezar a meternos en ese rollo. Así como enrollando, ¿no es cierto? Tú fuiste a Venezuela el año pasado y era un apocalipsis zombie. ¿Podrías describirme un poco más de ese apocalipsis zombie que tú dijiste tan gráficamente, que Venezuela era un apocalipsis zombie? Pues yo creo que esa es la cuña de este programa. Sí, me queda 4% de carga. Voy a dar el mensaje y le voy a enviar un mensaje a unas personas también. Ya, mira, y terminamos porque te quedé con poca carga. Sí, cuando yo fui ahorita a Venezuela había gente comiendo literalmente de la basura, inmensas colas, alta delincuencia, personas luego de las 6 de la tarde prostituyéndose en esquinas, que uno no esperaría que alguien esté haciendo eso. O sea, se repicaba en cada esquina. Y veía personas que trabajaban mucho, mucho y no tenían nada. Desde las 5 de la mañana trabajando hasta las 10 de la noche para literalmente medio comer. O sea, la novela de Los Miserables de Víctor Hugo, tú la puedes ver en persona si viajas a Venezuela. De hecho, hace poco unos niños mataron a 2 guardias nacionales, no sé si escucharon de eso en las redes sociales, y esos niños mataron a esos guardias nacionales porque esos guardias nacionales estaban prostituyendo a esos niños. O sea, es Víctor Hugo con Los Miserables hecho carne allá. Bueno, me queda 3%. Le quiero enviar un saludo especial a los seguidores de mis redes sociales, a mi familia, bueno, a los seguidores de la página No Soy Dueño de Nadie, Nadie es Dueño de Mí, Capitalismo para los Pobres, Lazy Farrier, Lazy Passier y La Ola Azul de Latinoamérica. Y gracias, Sebastián, por la oportunidad, ha sido un placer. Admiro su activismo, lo que está haciendo es importante para Chile y para Latinoamérica, inspira a mucha gente, y sigue trabajando. Cuando los perros ladran es porque uno está avanzando. Y no le preste atención a la guerra que de repente la izquierda extrema de Chile en un momento, o ya lo está haciendo, sigue trabajando y yo sé que el futuro de Latinoamérica es de una Latinoamérica con laissez faire, laissez passer, libre, abierta, sin gobiernos tiranos. Y si los socialistas quieren su socialismo, que lo tengan y que sean pobres ahí y ya, pero que no nos obliguen a ser pobres ni vivir miserablemente por su ideología. Bueno, Sebastián, me despido. Muy bien. Los dejo también a todos yo. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario, tratando el tema de la ya autoproclamada dictadura. Ya casi que le falta coronarse como Napoleón a Maduro, y yo creo que es capaz de hacerlo, con la locura que trae. Y esperemos que nada, que de pronto le dé un patatú y se muera, o que algo pase en Venezuela y se acabe lo que está pasando, por el bienestar de la gente que sigue allá. Uno podría decir, no, esos hueones votaron por la izquierda, se lo merecen, pero también es cierto lo que nos decía aquí Javier, que fueron las generaciones mayores, que tenían una romantización distinta con el socialismo, las que votaron por estos modelos y han instrumentalizado a una minoría de la juventud a través de lo que llaman los colectivos para mantener a Venezuela oprimida. Esperemos que, como digo, algo pase, que Estados Unidos invada Venezuela, por último, algo así, no sé.
ocurre que Donald Trump podría hacer algo entretenido, podría ponerse una medalla, podríamos aplaudirlo, si saca a los corruptos. Pero mientras tanto, claro, digo, yo creo que si hay alguien que es bienvenido en Chile son los venezolanos. Es claro cómo el socialismo genera un nivel de crimen horrible. En Venezuela los niveles de homicidio y delincuencia son altísimos y sin embargo los venezolanos que vienen a Chile son los inmigrantes más trabajadores, calmados, amables, simpáticos que tenemos. Entonces, claramente podemos ver que ese es el efecto del socialismo en la gente, es el efecto que genera el no poder trabajar, el no poder sobrevivir, el no poder solventar tus cosas. Cuando alguien te diga, oye, mira, el capitalismo genera crimen porque la gente roba para comprarse unas zapatillas de marca, tú diles, no, mira, el socialismo genera crimen porque todo el mundo está robando para poder comer. Y yo les digo, esto ha sido capitalismo revolucionario, recuerden, soberanía individual, rebeldía colectiva. Buenas noches.